En el estudio de hoy hablaremos acerca de cómo vencer la amenaza de la adicción. Y podrían preguntarse por qué vamos a hablar de un tema de adicción entre cristianos, porque normalmente, hermanos, la adicción nosotros la consideramos que es algo hacia las drogas, o sea, hacia el alcohol. Sin embargo, adicción es cualquier comportamiento, cualquier acción que controla la vida de las personas, que controla sus sentimientos, que controla sus pensamientos y que controla sus actitudes. En otras palabras, adicción puede ser todo aquello que nos mantiene ocupados de una manera insana. Por ejemplo, hay adicción hacia la ira, hay adicción hacia el deseo de dominar o al deseo de poder, hay adicción al trabajo, hay adicción a la pornografía, hay adicción a los juegos de azar, hay adicción a los chismes, hay adicción a la avaricia, a la gula, a la violencia, adicción al dinero, adicción a la lujuria. Hay infinidad de formas o de manifestaciones de esta grave amenaza para la familia. Así que, para ilustrarlo un poco, veamos algunos ejemplos que la Biblia nos da. Por ejemplo, Salomón dice en Proverbios 23, 29 al 35, describe la adicción al alcohol o al vino. Dice, a partir del versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y adicionalmente el Nuevo Testamento habla de este tema de la adicción y le da una connotación un poco más profunda. Veamos lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí Jesucristo añade una dimensión adicional, una dimensión extra al concepto de la adicción. No es solamente una conducta, pecaminosa, sino que más bien es una esclavitud. Son cadenas que básicamente están aprisionando a una persona que ha sido víctima de alguno de estos comportamientos. Y por ejemplo, Pablo en Romanos 6, capítulo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si es el pecado, sea el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Es decir, aquello que nos controla y que nos domina es una adicción, es un pecado muy fuerte y es nuestro amo. Nos volvemos esclavos y estamos siendo víctimas de alguna de estas situaciones. Y finalmente, Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 19, dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, hermanos, que la adicción no es solo un comportamiento que controla nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones, sino que también es una esclavitud. Entonces, deberíamos preguntarlo, ¿cómo puede una persona volverse adicta? ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser adicta? ¿Cómo es que nosotros estaríamos en riesgo de adquirir una adicción? Bueno, normalmente, como lo hablábamos en el estudio anterior, sucede muchas veces. Lo que vimos en nuestra infancia, lo que escuchamos o las circunstancias que atravesamos nos llevaron a copiar ejemplos. Si vimos a nuestros padres ser víctimas de alguna adicción, normalmente tendemos a copiarlo, tendemos a imitarlo. De ahí viene la importancia de que los padres modelen una vida recta, una vida agradable.
Sin embargo, hay dos emociones o dos sentimientos que son clave para generar una adicción. Y estas son precisamente el dolor y la ira. Si hay mucha ira almacenada, si hay mucha ira guardada en nuestros sentimientos, o hay mucho dolor que no hemos sanado, que no hemos restañado, que no hemos curado, puede dar lugar a una adicción. ¿Y cómo sucede esto? Porque muchas veces una adicción es para cubrirlo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, es para cubrir algo que nos duele mucho, es para aliviar algo que nos está desbordando, que sentimos que nos está ahogando. Así que ya lo vamos a ver un poco más adelante cuál es la solución. Pero de nuevo, la ira y el dolor son dos emociones o dos sentimientos que llevan a la persona a volverse adicta. Eso es como lo más frecuente que sucede. Y hay varios pasos. Por ejemplo, el primer paso es que la persona lo prueba por curiosidad y resulta que le gusta, se quedó ya. El segundo paso es que lo uso un poco, lo comienza a usar un poco más frecuencia y le sigue gustando. El tercer paso es que lo usa a diario y el cuarto paso es que ya perdió el control. Y quien tiene el control es la adicción. Y de nuevo digo, hermanos, no solo hablemos de alcohol, no solo hablemos de drogas, no solo hablemos de cosas desordenadas o de cosas escandalosas. A veces hay pequeñas cosas que nosotros las tenemos como adicciones y que debemos ser muy cuidadosos y debemos ser muy observadores en cuál es nuestra conducta y nuestro comportamiento, porque podemos estar siendo víctimas de una adicción. ¿Y cómo puedo yo saber si estoy en peligro? ¿Cómo puedo yo saber si estoy cayendo víctima de una adicción? Hay 4 preguntas que debemos hacernos. La primera de ellas es, ¿escondo esta conducta de mi familia y de mis amigos? ¿Hago esto a escondidas? Esa es la primera pregunta. Si la respuesta es sí, probablemente estás en riesgo de estar cayendo en una adicción. La segunda es, ¿esta conducta me aleja de Cristo a mí y a otras personas? ¿Me aleja de mi Señor? Si el Señor estuviera aquí conmigo, ¿estaría de acuerdo en que yo estoy haciendo lo que hago en este momento? Esa sería una pregunta muy interesante. La tercera pregunta es, ¿esta conducta expresa verdadero amor cristiano o está dañando a otros? Y la cuarta pregunta, ¿esta conducta la estoy usando para escapar de mis sentimientos, para esconder mis verdaderos sentimientos? Si responde sí a alguna de estas 4 preguntas, lo más probable es que estés siendo víctima de una adicción y no lo sepas. Si estamos libres, hermanos, de cualquier adicción, bendito sea el Señor, gracias a Dios, demos gloria a Dios, demos gracias a Dios. Si estamos siendo víctimas de alguna de estas amenazas, entonces vamos a ver 8 estrategias, 8 formas cómo podemos superar una adicción. Y la primera de ellas es vital. La primera estrategia para resolver toda adicción es que debemos admitir que hay un problema. El primer paso hacia la transformación es reconocer que hay algo que cambiar. Cuando nosotros reconocemos que hay un problema, estamos en el camino hacia buscar una solución, hacia buscar un cambio. Si nosotros no lo admitimos, pues obviamente no hay manera de que suceda un cambio. Entonces el primer paso es, hermanos, admitirlo. Y precisamente Jesús le decía a los fariseos, Juan capítulo 9, versículo 41, Jesús les respondió, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estaba hablando que Jesús les decía a los fariseos, ustedes son ciegos, pero porque ustedes dicen, como nosotros sí vemos, aún siendo ciegos, entonces el pecado permanece. Es decir, aquel que no reconoce que tiene un problema, no va a encontrar una respuesta, una solución. Debemos entender, hermanos, que
hay una solución, hay una respuesta en Jesucristo. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que reconozcamos si hay un problema de adicción. El número 2 es que hay que hablar del problema y hay que hablarlo con las personas correctas. No se trata de presumir ni de hablarlo entre las personas que no nos pueden ayudar. Debemos buscar hablarlo, platicarlo, conversarlo con aquellas personas que nos pueden dar una respuesta, una solución. Hermanos, las cosas que se quedan en secreto, las cosas que se hacen en secreto no prosperan, no tienen solución. Pero si hay un problema y sale a luz, como lo hablábamos en un estudio anterior, alguien nos puede ayudar, alguien nos puede apoyar y alguien nos puede ayudar a salir de la situación. La tercera estrategia es, si nosotros conocemos a alguien de nuestra familia que está en una adicción, ayudémosle, neguémonos a admitir, es decir, a que esa persona siga con el problema. No escondamos. Si hay un problema, no lo escondamos. Tratemos de buscar solución, busquemos la respuesta. La cuarta estrategia, esto es bien importante y esto tiene que ver mucho con nosotros. Debemos identificar cuáles son nuestros sentimientos. Muchas veces, hermanos, a veces nuestro comportamiento se debe a que tenemos emociones escondidas, tenemos emociones que están ahí y que nos están haciendo daño. Por ejemplo, ya hablábamos hace un momento del dolor y de la ira. A veces hay mucha ira y la expresamos de diversas formas. Y es precisamente ahí donde tenemos que aprender a identificar cuál es el sentimiento que está detrás de nuestras actitudes. Cuál es el sentimiento que está detrás de nuestras acciones. ¿Por qué yo hago ciertas cosas? ¿Cómo me siento para que me lleve a hacer ciertas cosas? ¿Estoy solo? ¿Me siento frustrado? ¿Me siento desamparado? ¿Es por eso que paso largas horas en las redes sociales? Esa podría ser una muy buena pregunta. Y la quinta estrategia, hermanos, es que debemos descubrir las raíces de los sentimientos. Muchas veces nosotros no tenemos idea por qué nos sentimos de cierta manera. Sin embargo, cuando aprendemos a saber por qué, cuál es la causa que nos ha llevado a sentirnos de cierta forma, podemos darle solución. Y hay un tema muy importante, y es que lo que sucede con nuestras emociones, lo que está sucediendo en nuestro interior, afecta el resto de nuestro cuerpo. Nosotros sabemos perfectamente que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces, lo que nos afecta en el alma, lo que nos afecta en el asiento de nuestras emociones, nos afecta a todo el resto. Y a veces nuestras conductas y nuestros comportamientos son precisamente porque tenemos sentimientos y emociones que no hemos sabido identificar y no hemos sabido responder. La sexta estrategia, hermanos, es que debemos arrepentirnos de cualquier emoción o de cualquier sentimiento que causa dolor, que causa daño a otros. Si, por ejemplo, estamos teniendo una conducta inapropiada, una conducta adictiva, debemos buscar ayuda en el Señor. Normalmente, como dije, la adicción son cadenas que esclavizan a las personas, y la persona que está en la adicción es un esclavo, no va a poder salir solo, necesita ayuda, y para eso Dios nos envió a su Hijo único, para que podamos ser libres, para que podamos ser completamente libres de toda esclavitud. Así que el primer paso hacia la libertad es el arrepentimiento, buscar a Dios, buscar ayuda, buscar la respuesta de Jesús. Y una vez nosotros hayamos confesado nuestros pecados y hayamos dado pasos hacia la libertad, es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que veníamos haciendo. Así que eso es muy importante. Y en séptimo lugar, la séptima estrategia es que hay que depender del Espíritu Santo, o debemos elegir depender del Espíritu Santo para que nos ayude a expresar los sentimientos de una manera que agrada a Dios. Por ejemplo, si yo me siento enojado,
la respuesta automática, la forma automática es que yo voy a gritar, yo voy a regañar o yo voy a mostrar enojo con los demás. Esa es la forma automática como nosotros reaccionamos. Es una reacción automática. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo nosotros debemos aprender a responder. Es muy diferente. Reacción no es lo mismo que respuesta. Aun cuando yo me siento mal, aun cuando yo estoy enojado, yo debo aprender a manejarlo y a dar una respuesta, no acorde a cómo yo me estoy sintiendo, sino a lo que es correcto. La Biblia nos enseña, en Efesios 4:26, dice que podemos enojarnos, pero no pecar. ¿Qué significa? Que podemos, como yo les digo a mis niñas, está bien enojarse, pero no está bien lastimar. Está bien enojarse, pero no está bien maltratar a los demás. Está bien enojarse porque es un sentimiento, eso es uno de los sentimientos primarios, es una de las emociones primarias que nosotros tenemos, el enojo, la ira, está bien. Pero debemos aprender con la ayuda del Espíritu Santo no a reaccionar en ese sentimiento, sino hacerlo de una manera, responder de una manera inteligente y responder sin dañar a otros. Así que cuando aprendemos a expresar nuestros sentimientos, a responder adecuadamente a nuestros sentimientos, estamos en el camino de estar libres de una adicción. Y finalmente, hermanos, el octavo paso es que debemos buscar ayuda. Al igual que en el estudio anterior hablábamos de buscar ayuda, en la iglesia tenemos todo un programa de consejería. Usted puede acercarse y buscar ayuda. Por supuesto, totalmente de acuerdo que habrán personas que le van a poder ayudar. Con toda seguridad va a encontrar a usted a siervos de Dios dedicados que ponen todo su esfuerzo y todo su empeño para poder ayudarle. Así que si necesita ayuda, busque una respuesta, busque la ayuda en el Señor, pero también busque la respuesta en los hermanos que le pueden dar consejería en la iglesia. Hermanos, si estamos libres de cualquier problema de esta amenaza de la adicción, gracias a Dios, gloria a Dios. Si alguno está padeciendo alguno de estos problemas, por favor, acérquese, busque ayuda. Que Dios nos bendiga a todos.